Esto del plan Ceibal tiene mucho que ver con Tabaré Vázquez, obviamente, pero también tiene que ver con quien fue y se lo presentó, esta idea loca de darle una laptop a cada niño escolar. Y es Miguel Brechner, y por eso es que ahora en Vespertinas tomamos contacto con él. Te damos las buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó ver a Francesca, lo recuerdo perfectamente en aquel Consejo de Ministros cuando se lo dijo. Y ayer cuando él se viralizó y lo volví a ver, en un día tan triste se me puso igual la piel de gallina. Así que gracias por volverlo a pasar y encontrarla a ella. Miguel, ¿qué significa el plan Ceibal? ¿Cómo fue ir y decirle a Vázquez, yo tengo esta idea, viene de la mano de una tecnología que es X, y quiero hacer esto, y bueno, y necesitabas el apoyo del presidente, obviamente, porque si no era inviable. ¿Cómo fue ese momento, esa instancia? Mira, es muy interesante porque obviamente cuando aparece la idea de una laptop de $100, yo pienso, ¿por qué no hacerla en Uruguay? Se la planteo al jefe, yo era presidente del LATU en ese momento, se la planteo al ministro Lepra, me dice, dale para adelante, investigalo. Era como a los locos, o sea, pero... Y yo empiezo a investigar, investigar, hasta que al final tengo bien claro cómo se puede hacer y le pido una reunión al presidente. Y Nancy, la secretaria del presidente, me dice, Miguel, te dio 15 minutos. Entonces yo estaba, va a haber que Qué condensar, va a haber condensar en 15 minutos. Pero Tabaré era muy preciso en el horario, era muy a puntual, muy rajatabla, o sea, pragmático. hasta en el cortejo de ayer, no sé si se fijaron que a la 1 en punto Mm. pasó por donde dijo que iba a pasar. Y entonces voy, le hago la presentación y termino a los 14 minutos 30. Digo, Tabaré, cumplí los 15 minutos, le digo, me mira y me dice, Miguel, lo hacemos, me parece muy bueno, dale para adelante. Así te digo, o sea, y me dice, 15 minutos es mucho tiempo y si uno usa bien el tiempo tiene mucho para decir y para hacer en 15 minutos. O sea, fue también una enseñanza clara que cuando te juntas con Tabaré hay que ser preciso, hay que entregarle el problema y la solución y él lo agarró al vuelo, pero lo agarró pero tan rápido que él después se embaló, tuvimos una reunión posterior donde fijamos las características básicas de cómo lo íbamos a ejecutar, lo anunció a la semana siguiente, primero extraoficialmente en una reunión de gobierno electrónico y de esas cosas tecnológicas, pero después en el edificio Libertad, el 14 de diciembre del 2010, y trajo, en la mesa estaban el ministro Lepre, el ministro Boveto, Hermín Novoa, él y yo. Y él ahí dijo que era su anuncio más emocionante de su presidencia, y dijo algo que obviamente mostraba cómo era Tabaré, en particular con el tema de los niños, que cuando él era niño y jugaba en el patio, en la calle, en el barro, si pasaba un auto por ahí, el que pasaba sabía que había chances que cualquiera de esos niños podía ser mañana médico, intendente o presidente, y que él lo que quería con esto era volver a darle a cualquier niño que estuviera en la calle la posibilidad de ser intendente, presidente. Él lo tenía muy claro el tema de la equidad, o sea, arrancamos con un plan donde básicamente íbamos a mejorar la equidad de acceso y los derechos a acceso. No se olviden además que en esa época todo lo que hoy sabemos de YouTube, de Sí, no. Twitter, de Instagram, de WhatsApp, no No era ni existía. cerca, WhatsApp se... ¿no? No, para que el primer tweet se lanzó en marzo del 2006. Y esto que te estoy contando es diciembre de 2006. Facebook tenía menos de 10 millones de usuarios, hoy tiene 2,7 billones, o sea, era algo impensable. Y él lo agarró enseguida y enseguida se tiró al agua, o sea, dijo sí y estuvo obviamente apoyando y arriba, y él sabía todo lo que estaba pasando, pero tiene mucho que ver con esa personalidad de Tabaré, de que no le importaban los desafíos, porque cuando mira en perspectiva, el desafío de Ceibal en el 2006 fue grande. Yo un día se lo pregunté, le dije, ¿cómo estabas? ¿Cómo no tuviste miedo? ¿Cómo estabas seguro? Porque había que confiar en diciembre de 2006. No te olvides que la prensa no era que dijo esto va a pasar. Lo primero que pensó, esto es un poco de humo.
Y él estaba convencido, así como estaba convencido que iba a ganarle el juicio a Philip Morris, así como estaba convencido que decidía un día que no se fumaba más y no se fumó más. O sea, tenía una personalidad y una visión más allá del día a día, ¿no? Claro. Esto digamos, lo envalentonó como para pensar después en el plan Ibirapitá. Mira, el plan Ibirapitá lo inventó él. O sea, no es que Ceibal le trajo el Ibirapitá. Un día yo estaba visitándolo en su casa y estábamos charlando de múltiples cosas y en un momento dado me dice, Miguel, ¿por qué no hacemos un plan para darle una tablet a todos los jubilados? ¿Qué te parece? Y dije, me parece bárbaro. Y cuando volvió a ser candidato, en aquella época estaba fuera de candidatura, de todo eso. Y cuando volvió a la candidatura, yo estaba en su equipo de comando electoral y ahí se lo planteé de vuelta y obviamente agarró viaje y le pareció bien y yo ya sabía que yo se lo planteaba y se lo iba a implementar a través de Ceibal, o sea que eso era una cosa obvia, pero a mí me impactó siempre que él estaba muy, o sea, él vio las cosas muy adelantado, porque nosotros hoy en día cuando vemos todo el teletrabajo, no se construye de un día, son muchos años y él lo apoyó desde el primer día, el gobierno electrónico, las telecomunicaciones, o sea, porque esto... También, Miguel, era un tema, el plan Ceibal, que, digamos, se podía dar y se dio, digamos, un choque con la gente de la educación. Y él creía tanto en el plan Ceibal que se abrió de la cogobernanza de la educación, ¿no? Como para definir, esto se hace y chau, y después vemos. Y al final, como que los maestros y bueno, y todas las autoridades de la educación y todo le dieron la razón, pero fue como que se cortó solo para poder realizar esto, ¿no? Mira, el primer día, el segundo día que nos reunimos, decidimos eso, que era un tema demasiado complicado para dejarlo en manos del sistema educativo, porque no te olvides que había que entregar 300.000 laptops en 2 años, o sea, era un tema difícil. Ahora, desde el primer día dijo, esto que se dirija desde presidencia, pero que esté, digamos, primaria, secundaria, UTU, formación docente en el Consejo. O sea, él claramente tenía la idea de que esto se tenía que hacer, digamos, por una organización especializada. Hoy en el mundo están muchos países tomando esta idea porque la frustración de tratar de meter tecnología en la educación y que no funcione es multipaís en toda la región, es brutal, o sea, y en ese sentido él fue un avanzado. Y también, yo me acuerdo, en un momento dado, un sindicato le mandó una carta diciendo vamos a entregar computadoras y las escuelas se nos llueven. Y él les dijo, vamos a corregir que las escuelas no se lluevan y vamos a entregar computadoras. O sea, él lo tenía muy claro de que no eran sustitutos uno del otro. Digamos. Después con el tiempo él también se fue, digamos, yo lo participaba de en qué estábamos, a dónde íbamos, y para él obviamente el tema de hacer robótica, hacer programación, hacer inglés, pensamiento computacional, todas esas cosas, él le parecía que había que hacerlo y hacerlo más, porque era por donde el mundo iba, ¿no? Claro. Miguel, después de tantos años, ¿no? De trabajo juntos, de reuniones, bueno, de todo lo que estás contando, ¿podés decir que forjaste una amistad con él? Mirá, yo lo quería mucho y él me quería. La amistad es una cosa diferente en distintas etapas. Teníamos sintonía. Yo sé que él me quería y yo lo quería mucho y él me respetaba y yo lo respetaba. Digamos, nunca fui a pescar con él, pero cuando en algunas ocasiones viajé con las delegaciones de Uruguay, siempre tuvimos ocasión de poder conversar y hablar de otras cosas. O sea, era un ¿Y tipo muy humano, cómo era digamos. esa otra faceta de Vázquez que no es la que todos conocemos como presidente, como médico, la pública, digamos? Claro, pero era muy humano. O sea, ustedes saben que él como médico tenía una calidez. Yo un día, mi mamá estaba con cáncer y entonces le pedí que la atendiera. Mi mamá ya lo conocía de cuando Tabaré Vázquez en una época se dedicaba a dar charlas contra el tabaco en todo lado donde lo quisieran escuchar. O sea, estamos hablando antes de ser intendente, antes de todo eso. Y él tenía una calidez brutal, o sea, y si era un tema personal y vos le pedías una reunión, te la daba al instante, o sea, de trabajo a veces demoraba o había que pasársela por escrito, pero si era
al instante. Y era muy cálido, ¿entendés? O sea, y hay una cosa que me parece importantísima, que era, él dejaba trabajar y confiaba en uno. Y uno se siente muy cómodo cuando te dejan trabajar. Pero todo el día en tu cabeza tenías que pensar qué quería Tabaré, porque eso era fundamental dentro del dejarte hacer, o sea, Claro. pero claramente, digamos, yo por lo menos me sentí muy cercano, estuve todas estas semanas bastante al tanto de todo lo que pasaba y él, o sea, las veces que hablamos también, él hablaba muy claramente de su enfermedad o sea, a mí me impacta toda esa forma de que él planificó y él pensó y él enfrentó. Se ve que el ser oncólogo obviamente les da Claro. una sensibilidad diferente, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando en el 2014 estábamos ahí, yo siempre estuve vinculado a los temas de los números de las elecciones y en los canales de televisión decían de que no, digamos, decían que el mayoritario era el Frente, pero que no había ganado, etcétera. Y a nosotros en el Frente nos daba diferente, entonces él quería saber qué nos daba a nosotros. Y él esperaba tranquilo y dijo, bueno, voy a esperar 2 horas hasta que los canales anuncien de que ganó el Frente antes de decir nada. Y en un grupito chiquito ya sabíamos que se había ganado y todo. Demoró 2 horas, como desde las 8:15 hasta las 10:30 de la noche, hasta que él se declaró ganador. Y en su momento, yo que soy medio arriesgado, pero que algo de números sé, le dije, vas a tener mayoría parlamentaria, y no sé si se acuerdan que tarde a la noche claro. salió que era la mayoría también. parlamentaria. O sea, Pero por suerte hay muy buenos recuerdos y vínculos, distancias y de cosas importantes, ¿no? Muy bien. Muy bien, Miguel, millones de gracias por esta comunicación, te agradecemos de verdad toda parte esta semblanza que también nos completaste de Vázquez, además, más allá del plan Ceibal. Muchas gracias. Les cuento una anécdota más chiquitita. Dale. En 2014 quise que abriera una cuenta de Twitter y me dijo, no, yo no voy a hablar por los medios. Está bien. Pero, digo, simplemente él era Tabaré y hay que recordarlo como era, con las cosas geniales que tenía y con esa calidez, pero con la firmeza que también tenía. Eso lo tenía claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. No, gracias a ustedes, un gusto. Que tengas buen día. Bueno, muy bien.